bienvenidos al podcast catastrófico, donde las reflexiones pueden ser un poco desastrosas o catastróficas. Nosotros somos yo, Geraldine Zabaleta, Camilo, Silena, Daniela. El día de hoy vamos a tratar el tema de el proyecto de Rafael Núñez y Cartagena en el siglo XX. ¿Quién va a comenzar? Ya yo puedo comenzar hablando un poco sobre este tipo de reflexión de la vida de Rafael Núñez. Entonces, en todo este tiempo de podcast vamos a estar hablando muchísimo de lo que él pudo hacer aquí. Y algo muy importante de la vida de Rafael Núñez es que él es un faro. O sea, yo lo puedo, como de todo lo que he aprendido, de que él es un faro que nos ilumina. Y nos recuerda la importancia de la educación como motor de progreso, como algo que va poco a poco andando y nos ayuda en ese faro, ¿no? El valor de defender nuestras libertades fundamentales y la necesidad de buscar ese equilibrio nos ayuda a mantener todo firme. Y ese progreso, ese motor de progreso nos ayuda a como a distinguir entre lo que es la tradición y en la innovación. Y ese legado que él nos ha dejado, lo que hemos aprendido de ese legado es que nos motiva a ser ciudadanos más informados y participativos en cuanto a este tipo de educación, ¿no? Y algo importante que yo puedo destacar también es que es valorar el conocimiento de todas las formas y de trabajar como en que yo puedo alcanzar las cosas que yo quiero, y más que todo es por una sociedad más justa. Y entonces, después de todo esto, hay una serie de preguntas que vamos a ir reflexionando al final del podcast, y nos gustaría de que podamos, como ustedes como oyentes, puedan también reflexionar en cada una de ellas. Entonces, ¿qué piensan hasta ahora, compañeros? Bueno, la verdad es que yo pienso ese del faro, me pareció mucho eso de la metáfora del barco y el faro. Como que Colombia estaba en un estado estaba tan perdido, en un barco perdido, y ya cuando vino Rafael Núñez como que se iluminó y encontró el camino. Pero también Rafael Núñez tiene sus cosas malas, no todo tiene que ser bueno. Claro. Sí. Bueno, yo la manera en que pienso es que, pues sí, Rafael Núñez, en el hecho de que, como todos están hablando del faro, yo pienso que fue más bien una figura prominente en la historia de Colombia, pues porque él además de, o sea, él fue demasiadas cosas, fue escritor, periodista, político, y entre esos, cuando él entró a la política, él quería unificar el Estado colombiano. Entonces me parece que pues sí es algo a tener en cuenta bastante sobre lo que él ha hecho en nuestra historia. Aunque claro, también no todo es blanco y negro, también tiene sus matices, ¿no es cierto, Daniela? Sí, o sea, yo la verdad es que en cuanto a su proyecto educativo, la verdad desde mi punto de vista siento que ese modelo refleja una visión muy conservadora, muy tradicional. Y en este proyecto él hablaba mucho de la influencia de la Iglesia Católica. Y la verdad es que a pesar de que sé que Colombia es un país con raíces muy cristianas y de hecho ahora sigue todavía eso, Sí, todavía pero sigue personalmente, la religión. o sea, creo que la religión no debería tener tanto peso en lo educativo, porque usualmente desde mi punto de vista creo que este sector educativo debería ser un lugar donde los estudiantes y todo ese tipo de cosas puedan tener más un pensamiento más, ¿cómo lo digo? Como crítico, curioso, como más abierto. Y siento que la religión a veces puede como que imponerte un solo pensamiento, una sola idea, y también basada mucho en la fe, entonces en lo espiritual. Entonces creo que a pesar de que eso es muy valioso para muchas personas, el sistema educativo siento que no va, ¿sabes? Claro. Sí, o sea, eso de, pues, lo que tú dices también me parece cierto, porque yo siento que las escuelas son una herramienta para poder llegar a grandes cosas, no solamente en lo educativo o algo así, porque las escuelas son los caminos de aprendizaje, o sea, son escuelas formativas. No estás jugando con plastilina, sino es que estás jugando prácticamente con el pensar de varias personas, y eso puede también tener sus cosas buenas y sus cosas malas.
Claro, sí, no solo depender, como decían ustedes, como no depender de algo religioso para poder optar a una educación. Entonces sí es importante como tener esa postura, ¿no? Postura crítica de poder ver que no hay que depender de eso. Y Sí, también porque la religión impone demasiado claro, en su... Claro, pero ya que están hablando, o sea, de su proyecto educativo en sí es lo que están hablando de Rafael Núñez, que él quiso unificar la iglesia con la educación. O sea, él pensaba que los valores de la iglesia se tenían que inculcar a los estudiantes de dichas escuelas. Que pues sí, ahora en pleno siglo XXI tú lo planteas y en sí estás como limitando a los estudiantes en el hecho de que tienen que seguir a la iglesia católica y los valores que inculcan esa, aunque hayan otras personas que sigan otras tradiciones, otras, por decirlo así, religiones. ujú, Entonces es algo que si tú lo planteas ahora en pleno 2021, con la globalización, con lo diverso que somos, pues algo que no cuadra, ¿sabes? Pero yo siento que en sí, en su proyecto educativo, él tiene muchas cosas a resaltar. O sea, tal vez eso de la religión no es algo que sea muy viable ahora mismo, en pleno siglo XXI, pero él ha hecho más cosas que yo pienso que tal vez las tradiciones antiguas, o sea, de la Colombia de antes, no están todas tan mal. ¿Sabes lo que te digo? Como que de los errores del pasado se puede aprender y se lo pueden mejorar. Bueno, siento que hemos hablado mucho de lo negativo. ¿Alguien tiene un poquito de positividad. positivo? Por favor, o sea, sí, porque no, Rafael Núñez con la educación y eso, entonces, pues, no sé, así como Camilo que dijo de que pues era un faro. claro, sí, Y no solo así. como lo negativo, sino ver también como lo que, gracias a sus acciones, que podemos resaltar de él. No, Ujú. claro, pero es el hecho de que, vamos, podíamos resaltar de él, es que con su paso por la política y su proyecto de educación, él mejoró mucho la educación, Sí. ya no viéndolo del hecho religioso, sino educativo pleno. Él creó varias instituciones que ahora mismo siguen vigentes y que pues son, por decirlo así, referencia ahora mismo. Claro, efectivamente, ¿no? Y De hecho, creo que las instituciones ahora de como el colegio y todo ese tipo de cosas fue gracias a él que las podemos tener hoy en día. la Universidad de Rafael Cartagena, Núñez, no, pero la de Cartagena la de él también. Cartagena también. La de Cartagena, si no estoy mal, él fue director de esa universidad, no sé. Sí. Sí. Bueno, en cuanto al arte en Cartagena del siglo XX, pues Cartagena fue en ese siglo, bueno, fue más en el siglo XIX, que fue un tiempo de cambios, donde pues lo viejo y lo nuevo convivió y ya no era, sí, aunque Colombia era una república. Bueno, siguiendo el tema de Cartagena, pues en el siglo XIX Cartagena pasó por muchos cambios donde lo viejo y lo nuevo convivieron, aunque ya Cartagena en esos tiempos era una república, se seguían viendo marcadas muchas expresiones culturales por la herencia, en especial en la pintura, escultura y arquitectura, donde se vio cómo pasamos de lo colonial al neoclasismo. O sea, ya había diversidad. Sí, como Colombia siempre fue un país muy Claro. diverso. Y ahí pasamos, sí. También hubo contraste en la literatura y en el periodismo y la música. Todos esto nos hace pensar que los cambios históricos no ocurren de la noche a la mañana. Y cómo la cultura pues es reflejo de lo vivido en la sociedad, que pues yo siento que siente, teme y sueña. Claro, es que pues ese periodo fue un periodo de grandes cambios en sí en el arte, en la pintura, ya que no solo fue Cartagena la de aquí de Colombia, sino también la de España la que sufrió cambios en esos momentos. Interesante. Sí, claro. Bueno, yo creo que ahora podríamos pasar ya a la sesión de preguntas, ¿no?
Sí, claro. Es una pregunta que nos ayuda muchísimo a reflexionar y pensar en cuanto a todo esto que hemos hablado de Rafael Núñez, ¿no? Y una de ellas es qué legado queremos construir. O sea, qué legado deberíamos construir. ¿Qué piensan ustedes? Pero como ciudadanos colombianos. Claro. O sea, lo Como que cartageneros, vamos a claro, enfocarnos. desde el hecho de lo que él hizo, ¿cómo podemos seguirlo, no? Ujú, exactamente. Entonces yo pensaría que, pues, obviamente se tienen que saberse la historia y todo lo que él ha planteado para poder mejorarla, ¿sabes? Por el hecho de que, o sea, tal vez en esos momentos no estuvo al 100%, por decirlo así. En ese siglo no se aprovechó de la manera en que se podría mejor, 100% aprovechar. Pues nosotros en este pleno siglo, que ya sabemos las cosas y lo que estuvo mal, pues hacerlo bien, mejorarlo. Sí, ¿no? Y realmente sabemos que son tiempos diferentes, ¿no? O sea, un legado muy diferente a lo que él hizo, ¿no? Entonces, Adaptarlo. sí, sería más que todo adaptarlo sin dañar lo otro, ¿no? Lo esencial. Lo esencial, lo importante. Ujú. Yo creo que también me gustaría mucho que en cuanto a su legado se siguiera lo de su énfasis en lo que es el orden, la disciplina. Creo que eso es algo también muy importante, ya que hoy en día también como que se ha perdido mucho ciertos valores en las instituciones. Porque, o sea, yo he visto casos en los que tal vez ahora, hoy en día a veces ni siquiera le hacen caso a los profesores o no se toman la educación en serio. No tienen cuando el respeto, la exacto, responsabilidad. cuando es algo que realmente es un privilegio que tú puedas ir a un colegio todos los días, a pesar de que a veces uno tenga parecida, ay no, es que no quiero ir Sí, porque puede ser la duro tarea, muchas veces. ay no, el profesor ese, yo le caigo mal, pero igualmente es algo que todos tenemos como que la oportunidad, porque hay muchos niños, y más aquí, creo que aquí en Cartagena también muchos niños que los cuales no tienen como que esa Derecho. oportunidad, ese derecho de poder estudiar, de poder aprender. Y claro, o sea, siempre También resaltando los valores de la perseverancia y la resiliencia que tuvo él durante todo su camino en su vida prácticamente. ¿Cuál es la otra pregunta? Sí, la otra pregunta vendría siendo qué principios guiarán nuestras acciones. Bueno, Como digamos, en este ejemplo, habíamos mencionado de que la disciplina, como el respeto. el respeto, o sea, qué principios guiarán a que nosotros lleguemos a esa acción, a una buena acción, podría ser. obviamente lo que es primero la disciplina, que es algo que dice mucho él. Sí. También no sé si yo diría el trabajo duro, la constancia. Ahí yo sí te tomo la corrección. Yo tomaría la disciplina, porque muchas veces dicen de que quiero comenzar algo pero no estoy motivado. Pero en él se ve mucho eso de que aunque no esté motivado lo tengo que hacer porque es una meta a la cual yo Sí. quiero llegar. Y en la vida muchas veces no estamos tan motivados para hacer las cosas, así Sí, que claro. En el camino uno se puede estar quejando, pero uno siempre tiene que estar haciendo las cosas. O sea, yo en vez de, o sea, pensar así, yo digo que cada uno tenía que ponerse a plantear qué valores le falta, ¿sabes lo que te digo? Como que sí, tal vez al otro le falta tal cosa, al otro le falta tal cosa, pero a nosotros, a mí mismo que me falta. Claro, primero pensar en uno mismo, ¿no? Estamos ahora en una época de que estamos pendientes más de otras cosas que de uno mismo. Entonces, si somos Exactamente. respetuosos, somos una persona con buena disciplina, entonces nosotros podemos hacer ese cambio y buscar esa guía, ¿no? Para que ese principio llegue a ser una buena acción. Claro, y ponerse a pensar qué me falta, qué necesito cambiar. También está el hecho de que nos miremos a uno mismo. Sí, porque también se vio eso de que Rafael Núñez, aunque hiciera las cosas en conjunto, también le daba mucho énfasis a lo que uno pudiera hacer por uno mismo. Bueno, hemos estado hablando acerca del proyecto de Rafael Núñez en la educación, sus valores, principios y en el arte de Cartagena en el siglo XX. Bueno, esto sería todo por hoy y somos Podcast Catastrófico.